Durante años, el mundo entero, la DEA, el gobierno mexicano, los noticieros, ha estado cazando a un fantasma con nombre y apellido, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Creen que él es la cabeza de la serpiente, el arquitecto del imperio de terror que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo estuve dentro, en el veneno, respiré el aire enrarecido de los círculos de poder donde las decisiones de vida o muerte se tomaban con la misma frialdad que una transacción bancaria. Y puedo decirles, con la certeza de quien vio la maquinaria desde sus engranajes más profundos que solo miraban al títere. El verdadero poder, la mente que movía los hilos, nunca ha tenido un rostro público. Era una voz en un radio encriptado, una leyenda susurrada con pavor. Nosotros no trabajábamos para el Mencho. Obedecíamos a la Pantera. Mi historia no comienza en una balacera ni en una traición sangrienta, sino en el silencio de la Sierra de Jalisco. Allí, en campos de entrenamiento clandestinos, vi cómo el CJNG transformaba a jóvenes marginados, sin futuro ni esperanza, en soldados de una disciplina escalofriante. No era el caos que pintan las noticias, era una corporación, una empresa del terror con una estructura jerárquica, códigos de silencio inviolables y una lealtad forjada a sangre y fuego. Yo ascendí rápido, no por ser la más violenta, sino por entender la estrategia, por ver el tablero de ajedrez, donde otros solo veían un campo de batalla. Esa frialdad táctica me llevó a los círculos internos, donde las órdenes importantes, las que cambiaban el mapa del narcotráfico en el país, no llegaban de comandantes visibles, venían de esa fuente anónima, omnisciente y temida. Esta confesión busca responder las preguntas que nadie se ha atrevido a formular en voz alta. La primera y más importante: ¿quién es realmente la Pantera y cómo una figura sin rostro ni historia conocida pudo construir y dirigir una estructura de poder invisible, capaz de controlar al cártel más temido y expansivo de México? Todos asumieron que la brutalidad de El Mencho era sinónimo de liderazgo, pero era una fachada. Él era el martillo, diseñado para atraer toda la atención, todos los golpes del gobierno y de los rivales. Mientras el mundo se obsesionaba con su captura, la verdadera arquitecta operaba en las sombras, tejiendo una red tan compleja y sofisticada que su existencia misma parecía un mito, una historia de terror para asustar a los novatos. La segunda pregunta es aún más inquietante, y sus implicaciones sacuden los cimientos de lo que creemos saber sobre el crimen organizado. ¿Cuál es el alcance real de la red de influencia de la Pantera más allá del narcotráfico? ¿Cómo penetró las altas esferas de la política y la economía global para lavar miles de millones de dólares y garantizar una impunidad casi absoluta? Las agencias de inteligencia, con toda su tecnología y sus recursos, nunca detectaron su existencia porque no buscaban a una estratega financiera o a una experta en contrainsurgencia. Buscaban a un capo tradicional. No entendieron que el verdadero poder ya no se mide en toneladas de cocaína, sino en información privilegiada, en campañas políticas financiadas y en acciones bursátiles. Finalmente, la pregunta que me trajo aquí, la que me obliga a romper un juramento que se sella con la vida. ¿Qué sucedió para que yo, una pieza leal de esa maquinaria, decidiera arriesgarlo todo y exponer el secreto mejor guardado del narco? Y sobre todo, ¿qué sucederá ahora que esta verdad salga a la luz? Mi testimonio no es solo una venganza o un intento de redención, es la única salida, porque entendí demasiado tarde que, la Pantera, no solo usaba a El Mencho como su arma para consolidar un imperio silencioso, sino que todos nosotros, sus soldados, éramos completamente desechables. Mi historia es la crónica de cómo descubrí que el monstruo que temíamos no era el que salía en las noticias, sino la sombra que lo controlaba todo. Para entender el monstruo que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, deben borrar de su mente la imagen de un grupo de bandidos impulsivos y salvajes. Eso es lo que querían que vieran. Lo que yo viví fue distinto. Recuerdo el aire frío de la sierra, el olor a pino y a tierra mojada al amanecer, y el sonido rítmico y disciplinado de cientos de botas marchando en formación. No era un campamento de sicarios, era una academia militar clandestina. Nos enseñaban tácticas de contrainsurgencia, manejo de explosivos, comunicaciones encriptadas y sobre todo, una obediencia ciega. La violencia era una herramienta, no un desahogo. Cada bala tenía un propósito,
Cada ejecución era un mensaje corporativo. La brutalidad era una marca registrada, sí, pero una diseñada y aprobada por un comité invisible. El proceso de reclutamiento era una obra maestra de ingeniería social. No buscaban a los más fuertes o a los más locos. Buscaban a los olvidados. Jóvenes de pueblos donde la única opción era la miseria o la migración. Les ofrecían lo que el Estado les había negado: un propósito, un uniforme, respeto forjado a punta de pistola, y por primera vez en sus vidas, la sensación de pertenecer a algo más grande. Yo vi en sus ojos el cambio. La mirada vacía de un campesino sin futuro se transformaba en el brillo febril de un soldado con una misión. La Pantera no solo construyó un ejército, construyó una fe. Nos dio un credo basado en la lealtad y el poder, y un enemigo claro: el mundo que nos había desechado. La figura de El Mencho fue sin duda el mayor activo de propaganda de la organización. Su leyenda de brutalidad se cultivó con esmero. Cada video espeluznante, cada cuerpo colgado de un puente, cada amenaza directa al gobierno, llevaba su firma. Pero era una firma autorizada. Él era el director de marketing del terror. Su función era mantener a los rivales aterrorizados, y al gobierno enfocado en un solo objetivo, en un rostro visible. Mientras la DEA y el ejército mexicano invertían miles de millones en cazarlo, nuestra verdadera líder consolidaba rutas, negociaba con políticos de alto nivel, y diversificaba las inversiones del cártel en economías legítimas. Mencho era el ruido ensordecedor que cubría el silencio de los verdaderos movimientos estratégicos. Las órdenes de la Pantera nunca llegaban en persona, eran susurros digitales. El verdadero poder se sentía en la tensión que invadía una habitación, cuando un radio encriptado emitía un pitido específico, uno que anunciaba un mensaje de la oficina central. Los comandantes más sanguinarios, hombres que no dudarían en masacrar a una familia entera, palidecían al escuchar esa señal. La voz cuando llegaba era neutra, sin género discernible por la distorsión, pero cada sílaba estaba cargada de una autoridad absoluta. No daba órdenes, comunicaba decisiones. La ruta de Colima se optimiza. El activo político en Nayarit ya no es viable. Eran sentencias inapelables que reconfiguraban nuestro mundo en segundos. Entendí la verdadera naturaleza de la organización el día que me asignaron a la unidad de logística financiera. Creía que mi habilidad táctica me había ganado ese puesto, pero la realidad era más compleja. Me mostraron un organigrama que parecía el de una corporación transnacional. Había departamentos de adquisiciones, compra de armas y tecnología, recursos humanos, reclutamiento y entrenamiento, relaciones públicas, propaganda y control de medios locales, y el más importante, el de inversiones y diversificación. Ahí no se hablaba de kilos de cocaína, sino de acciones en empresas de tecnología, de futuros de aguacate, y de desarrollos inmobiliarios en zonas turísticas. El narcotráfico era solo el capital inicial, la fuente de liquidez para un imperio mucho más grande y legal. La expansión por el territorio mexicano no fue una guerra, fue una adquisición hostil. Cuando el CJNG llegaba a una nueva plaza, no solo eliminaba al cártel local. Estudiaba su estructura, identificaba sus activos valiosos, rutas, contactos, negocios de lavado, y los absorbía. A los miembros de bajo rango se les ofrecía un nuevo empleo, a los líderes, una jubilación forzosa y permanente. Era una eficiencia despiadada, casi quirúrgica. La Pantera no veía a los Zetas o a los de Sinaloa como enemigos en una guerra de pandillas. Los veía como competidores de mercado ineficientes, cuyas operaciones podían ser optimizadas bajo una nueva administración. Nosotros éramos el equipo de fusión y adquisición. Mi primer contacto directo con la frialdad de su estrategia ocurrió en Michoacán. Teníamos una célula leal que llevaba años operando en Apatzingán, pero un nuevo grupo de autodefensas, financiado por un rival, estaba ganando terreno. La orden de Mencho, la que todos esperábamos, era una ofensiva total para aniquilarlos. Pero la contraorden de la Pantera, llegada por el canal encriptado, fue diferente. Sacrifiquen la célula, hagan que parezca una traición interna, filtren a la prensa que estaban colaborando con las autodefensas,
El caos resultante nos permitirá entrar como salvadores. Vi a hombres con los que había compartido el pan, ser enviados a una muerte segura, no por un enemigo, sino por un cálculo, en una hoja de balance. El lavado de dinero era una sinfonía de complejidad. Yo misma supervisé la creación de docenas de empresas fachada que parecían completamente legítimas. Exportadoras de tequila de autor, cadenas de resorts boutique, empresas de software con oficinas en Guadalajara y filiales en paraísos fiscales. El dinero manchado de sangre entraba en el sistema financiero a través de miles de pequeñas transacciones, algoritmos de trading y inversiones inmobiliarias. La Pantera entendió algo que los capos de la vieja escuela nunca comprendieron. La verdadera impunidad no viene de sobornar a un general, sino de volverse tan indispensable para la economía de una región que tu caída arrastraría a miles de empleos y contratos legítimos contigo. El código de silencio era la columna vertebral de nuestra seguridad. No era solo una regla, era un adoctrinamiento psicológico profundo. Desde el primer día, nos enseñaban que la boca era el arma más peligrosa, una que se disparaba contra uno mismo y contra todos los que amabas. El castigo por hablar no era una bala rápida en la nuca, era un proceso lento y metódico de desmantelar tu vida entera. Tu familia desaparecía, tus propiedades eran confiscadas, tu nombre era borrado de todos los registros. Te convertían en un fantasma antes de matarte. Esta confesión que hago ahora no es solo un acto de traición, es un suicidio meticulosamente planeado, un desafío a la ley más sagrada que conocí. Con el tiempo mi ascenso me dio una perspectiva aterradora. Creía que al entender la estrategia y las finanzas, me estaba acercando al núcleo del poder, que me estaba volviendo indispensable. ¡Qué ingenua fui! Solo me estaban moviendo a una posición más crítica en el tablero, pero la pieza seguía siendo desechable. La Pantera no tenía lugartenientes, solo herramientas especializadas. Mencho era el martillo. Los sicarios éramos los clavos, y yo, con mi conocimiento de sus secretos financieros, me había convertido en una llave maestra. Una llave que podía abrir todas las puertas, pero que también podía ser desechada o destruida una vez que su utilidad terminara. Y yo sentía que mi fecha de caducidad se acercaba. El caso que lo cambió todo para mí, el que me demostró la escala de su tablero de ajedrez, fue la caída de los caballeros templarios en Michoacán. La prensa y la DEA celebraron la victoria del gobierno y de los grupos de autodefensas que supuestamente se habían levantado contra el cártel. ¿Fue una mentira perfectamente orquestada? Yo estuve en las reuniones donde se diseñó la estrategia. La Pantera no nos ordenó atacar de frente. En su lugar, financió discretamente a varios líderes de esas mismas autodefensas, les filtró inteligencia sobre las debilidades de los templarios, y al mismo tiempo, sembró paranoia dentro de sus filas con rumores de traición. Vimos cómo se devoraban entre ellos, debilitados y confundidos. Cuando finalmente entramos, no fue una conquista, fue una limpieza. Recogimos los pedazos de un imperio que ella había demolido desde adentro, sin disparar una de nuestras balas. Recuerdo perfectamente al fiscal especial, un hombre llamado Ricardo Valdés, incorruptible decían. Se había convertido en una piedra en el zapato, no por sus operativos, sino porque estaba empezando a entender nuestras redes de lavado. Mencho quería su cabeza en una hielera. La orden de la Pantera fue tajante. Intocable, la violencia contra él nos traería al ejército encima. En su lugar, durante meses, un equipo de hackers que ella reclutó en Europa del Este, construyó un caso falso en su contra. Desviaron fondos a una cuenta offshore a su nombre, fabricaron correos comprometedores y filtraron todo a un periodista que estaba en nuestra nómina. Valdés no fue asesinado, fue destruido. Su carrera, su reputación, su vida entera, se desmoronaron en una conferencia de prensa. Fue más cruel y mucho más efectivo que cualquier bala. La toma del puerto de Manzanillo fue su obra maestra de logística. El cártel de Sinaloa lo controlaba por décadas. Cualquier intento de asalto frontal habría sido un baño de sangre y habría paralizado el comercio, atrayendo atención internacional. La Pantera lo hizo de otra forma. Durante más de un año, a través de empresas fachada, compramos pequeñas compañías de transporte, bodegas
y agencias aduanales alrededor del puerto. ¿Colocamos a nuestra gente en puestos clave del sindicato de estibadores? Invertimos en la campaña de un político local que, una vez en el poder, reemplazó al jefe de la policía portuaria por uno de los nuestros. Para cuando los hombres de Mencho finalmente entraron en la ciudad, la batalla ya estaba ganada. El puerto nunca dejó de operar. Simplemente cambió de dueños. Fue una adquisición hostil, no una guerra. Luego estaba la historia del agente de la DEA Michael Connor. Él había infiltrado a uno de nuestros proveedores en Colombia y estaba cerca, muy cerca, de identificar la ruta financiera que conectaba Sudamérica con nuestras empresas en Europa. Su muerte fue reportada como un trágico accidente de alpinismo en los Andes. Yo vi los informes de la operación. La Pantera contrató a un exmiembro de las Fuerzas Especiales israelíes. No lo mataron en una emboscada. Lo siguieron durante su viaje de vacaciones, esperaron el momento perfecto en una escalada de alto riesgo, y cortaron su cuerda de seguridad con una cuchilla de cerámica que no deja rastro metálico. Hicieron que pareciera un fallo del equipo. Fue limpio, silencioso y absolutamente aterrador. Demostró que su alcance era global y sus métodos, de una sofisticación que ninguna agencia esperaba de un cártel mexicano. Dentro de la organización, ella cultivó un tipo de poder diferente. No se basaba en la lealtad ganada en tiroteos, sino en la competencia. Tomemos el caso de El Holandés, un genio informático que reclutó en la Dark Web. Este hombre nunca pisó México. Operaba desde un apartamento en Ámsterdam, y era el responsable de nuestra seguridad digital y de los ataques a la infraestructura de nuestros rivales. Era más valioso que 100 sicarios. Mientras los comandantes tradicionales se disputaban el control de las plazas a balazos, la Pantera le dio a El Holandés recursos ilimitados y protección absoluta. Demostró a todos que en su nuevo cártel, un teclado podía ser más poderoso que una AK-47. Esto generó resentimiento, pero también una nueva clase de respeto. La purga de los inconformes fue el evento que solidificó su leyenda interna. Había un grupo de comandantes de la vieja guardia, leales a Mencho, que se quejaban abiertamente de las nuevas directrices. Consideraban que la estrategia financiera y política era una cobardía. En el lapso de una semana, los 5 desaparecieron. No hubo cuerpos colgados de puentes ni videos de ejecuciones. Simplemente se esfumaron. Sus familias recibieron una llamada anónima informándoles que habían sido jubilados y que recibirían una pensión mensual vitalicia mientras guardaran silencio. Sus segundos al mando, más jóvenes y leales a la nueva visión, fueron promovidos. El mensaje fue claro y helado. La lealtad a la estrategia era absoluta. La disidencia no se castigaba con violencia pública, se borraba del sistema. Mi momento de claridad final llegó durante la planificación de la expansión a Europa. Presenté un plan para usar el puerto de Algeciras en España, detallando las empresas fachada a adquirir y los contactos políticos a cultivar. Un comandante apodado El Martillo, un hombre brutal que se enorgullecía de su crueldad, se burló de mi propuesta. Demasiado lento. Entramos con plomo y ya, dijo. Esa noche, mi terminal encriptada vibró. Un único mensaje de la central. Tu plan está aprobado. El de él, no. Al día siguiente, nos informaron que, El Martillo, y sus hombres más cercanos habían sido emboscados por un cártel rival, en una zona que se suponía segura. Entendí que yo no era solo una estratega. Mi análisis se había convertido en una sentencia de muerte. Y me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que un plan mejor reemplazara al mío. Permítanme presentarles la primera pieza de evidencia, una que las agencias de inteligencia analizaron 1000 veces sin entenderla. La llamaron la expansión relámpago. Entre 2015 y 2017, el CJNG pasó de ser una fuerza regional a tener presencia en casi todo el territorio nacional. La narrativa oficial, la que vendieron los noticieros y la DEA, fue que el Mencho había desatado una campaña de violencia tan brutal que simplemente aniquiló a sus rivales. Vieron las masacres, los cuerpos colgados, y asumieron que era una guerra ganada a punta de fusil. Lo que no vieron fue el sigiloso colapso financiero que precedía a cada una de nuestras ofensivas. No fue una conquista militar, fue la ejecución de una quiebra hostil,
orquestada desde una laptop a miles de kilómetros de distancia. La verdadera arma de esa expansión no era el cuerno de chivo, era el balance contable. Antes de que un solo sicario nuestro pisara una nueva plaza, el equipo financiero de la Pantera ya había pasado meses desangrando la economía del cártel local. Usábamos empresas fachada para comprar las deudas de sus negocios de lavado. Manipulábamos los precios de los productos locales de los que dependían, como el limón o el aguacate, para cortar sus flujos de efectivo. Les ofrecíamos préstamos a través de intermediarios, a tasas imposibles, y cuando no podían pagar, nos quedábamos con sus rutas, sus contactos y su gente. La violencia de Mencho solo llegaba al final, para recoger los restos de un imperio que ya habíamos demolido desde adentro, con las herramientas de Wall Street, no de la sierra. Les hablaré de los libros grises, no eran libros de contabilidad con nombres y cifras. Eran servidores encriptados, alojados en países sin tratados de extradición, que contenían el verdadero mapa del poder de la Pantera. Tuve acceso a 3 de ellos. No detallaban kilos de droga sino carteras de inversión. Registraban la compra de acciones en empresas de logística europeas, la financiación de campañas políticas a nivel municipal y estatal, y la adquisición de patentes tecnológicas para equipos de vigilancia. Vi el nombre de un político muy conocido en la Ciudad de México, junto a una transferencia de 7 cifras, justificada como Consultoría para Desarrollo Urbano. La droga era el motor, sí, pero el vehículo era el capitalismo global en su forma más depredadora. La reacción de las autoridades a esta estrategia fue de una ceguera casi deliberada. Recuerdo leer los informes de inteligencia filtrados. Hablaban de luchas internas inexplicables entre nuestros rivales, de crisis económica repentinas en sus organizaciones. Atribuían el colapso de los Zetas en Veracruz a su propia brutalidad y falta de cohesión. La verdad es que nosotros infiltramos su red de suministro de combustible robado, el famoso huachicol, y usamos nuestros contactos en Pemex para cortarles el flujo. Se ahogaron en sus propias deudas antes de que disparáramos un solo tiro. La DEA y el gobierno mexicano buscaban a un capo, a un hombre con botas y sombrero. No estaban preparados para buscar a un estratega corporativo que entendía los mercados de futuros mejor que ellos. Tomen el caso de un líder del cártel de Sinaloa en Tijuana, un hombre al que llamaban el Contador. Era listo, discreto, y controlaba una de las rutas más lucrativas hacia California. Mencho lo quería muerto, pero la orden de la Pantera fue diferente. Durante 6 meses, nuestro equipo de hackers, el que dirigía, el holandés, desde Ámsterdam, se dedicó a arruinarlo digitalmente. Crearon un rastro de transacciones falsas que lo vinculaban con un grupo terrorista de Medio Oriente. Se aseguraron de que esa información llegara a la CIA y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No lo matamos. Hicimos que el gobierno estadounidense lo pusiera en su lista negra de terroristas, congelando todos sus activos y los de sus socios. Lo convertimos en un paria radioactivo. La teoría que surgió dentro de las agencias fue que el Contador se había radicalizado o que había hecho un trato desesperado. Nadie se preguntó cómo era posible que un narco de la vieja escuela hubiera establecido contacto con yihadistas. Era más fácil creer en esa narrativa exótica que admitir que un rival, el CJNG, tenía la capacidad de manipular a las agencias de inteligencia más poderosas del mundo como si fueran marionetas. Mientras ellos investigaban pistas falsas en Siria, nosotros asumimos el control de sus rutas en Tijuana sin una sola baja. La Pantera no solo derrotaba a sus enemigos, los hacía parecer estúpidos, y usaba la propia burocracia y paranoia de sus cazadores como un arma en su contra. Recuerdo la tensión en una de nuestras casas de seguridad en Guadalajara. Habíamos recibido la noticia de que un operativo masivo de la Marina estaba en camino, basado en una supuesta llamada anónima. Los comandantes preparaban las armas para una batalla campal. Pero yo había visto los registros. La llamada anónima la había hecho uno de los nuestros, desde un teléfono clonado de un lugarteniente de Sinaloa. La Pantera estaba usando a la Marina mexicana como su ejército privado para eliminar a una célula rival que se había negado a pagar piso. Vimos en las noticias cómo los marinos celebraban una victoria contra el narco,
mientras nosotros contábamos el dinero que esa célula nos debía. Era un juego de espejos macabro. Las evidencias que presento no son solo anécdotas, están respaldadas por un rastro digital que creí que había sido borrado. Antes de desertar logré copiar una fracción de los PEG-RAILESIS y CDTA o las libros grises ECREITI. No son fáciles de descifrar, son cadenas de transacciones a través de criptomonedas, contratos codificados en la blockchain y comunicaciones que se autodestruyen. Pero la clave está ahí. Muestra cómo fondos de una empresa de aguacates en Michoacán terminaron financiando la campaña de un congresista en Estados Unidos que abogaba por políticas fronterizas más laxas. Demuestra cómo la compra de un pequeño hotel en Cancún fue en realidad la toma de control de la red de vigilancia de todo el corredor turístico. La reacción inicial a mi deserción dentro de la organización fue predeciblemente culpar a Mencho. La teoría que se filtró fue que yo era su amante y que había huido por un ataque de celos o por una traición. Fue la cortina de humo perfecta. Les permitía mantener la ilusión de que el liderazgo era simple, pasional y masculino. Les daba una razón para casarme sin revelar la verdadera amenaza que yo representaba. No buscan a una traidora, buscan un disco duro andante que contiene la prueba de que su invencible imperio fue construido por un fantasma, una arquitecta que los usó a todos, incluido a Mencho, como simples piezas de un juego mucho más grande y aterrador. Mi testimonio es la única forma de obligar al mundo a ver la verdadera estructura. Ellos buscaban al monstruo que gritaba y disparaba, pero el verdadero monstruo era el que susurraba en las salas de juntas, el que movía los hilos de la economía global. Cada vez que una empresa de tecnología mexicana aparecía en la bolsa de valores con un crecimiento inexplicable, cada vez que un político local ganaba una elección contra todo pronóstico, existía la posibilidad de que fuera una jugada de la Pantera. El problema no es que el cártel se haya infiltrado en el sistema. El problema es que el cártel se convirtió asterisco en el sistema. Y yo ayudé a construirlo. El tiempo es un ácido que lo corroe todo, incluso los imperios que se creen eternos. Han pasado años desde que deserté con acento agudo, y en ese lapso he visto cómo la maquinaria de la Pantera no se ha detenido, se ha perfeccionado. La percepción del mundo, sin embargo, sigue anclada en el pasado. Los noticieros todavía abren con la cara envejecida de Nemesio, mostrándolo como el gran capo, el enemigo público número 1. Es una obsesión que se ha vuelto casi nostálgica, una lucha contra un fantasma que ya solo sirve como el logotipo de la marca. No entienden que mientras persiguen la firma, la corporación ha mutado. La Pantera ha usado estos años no para esconderse sino para integrarse, para volverse indistinguible del sistema que supuestamente la combate. El tiempo no la ha debilitado, la ha hecho más invisible. La relación entre las dos cabezas del monstruo, la visible y la oculta, también se ha transformado. Mencho ya no es solo un activo estratégico. Se ha convertido en una pieza de museo, una leyenda viviente que la propia organización mantiene aislada y protegida, no tanto por lealtad, sino porque su captura ahora sería contraproducente. Su mito es más valioso que el hombre. Fuentes internas que aún conservo, me hablan de un hombre cada vez más paranoico, rodeado de un círculo de leales de la vieja escuela que se sienten tan obsoletos como él. La Pantera lo mantiene en una jaula de oro de poder simbólico, mientras las decisiones reales se toman en foros a los que él ya no tiene acceso. Él es el rey en el exilio dentro de su propio reino, una reliquia peligrosa. La propia organización ha sufrido una metamorfosis interna brutal. El tiempo ha provocado una selección natural despiadada. Los viejos sicarios, los que se forjaron en balaceras y torturas, han sido gradualmente reemplazados o relegados a tareas de seguridad de bajo nivel. La nueva élite del cártel no lleva cuernos de chivo, lleva laptops. Son analistas financieros, ingenieros de software, abogados corporativos reclutados de las mejores universidades, a menudo sin saber para quién trabajan realmente hasta que es demasiado tarde. El respeto ya no se gana por el número de muertos, sino por la rentabilidad de una cartera de inversión, o la impenetrabilidad de un sistema de comunicación. La Pantera adaptó el cártel, transformándolo de un ejército feudal a una tecnocracia del crimen. Esta adaptación se refleja en el portafolio de negocios. Si hace 10 años el 90% de los ingresos provenía del narcotráfico,
Hoy esa cifra es quizás del 40%. El resto se ha diversificado de maneras que las agencias antidrogas ni siquiera están equipadas para investigar. Hablamos de controlar minas de litio en el norte del país a través de intermediarios, de invertir en desarrollos de inteligencia artificial para la vigilancia privada, de poseer patentes farmacéuticas a través de laboratorios en el extranjero. El cártel ya no solo vende veneno, vende futuro. La Pantera entendió que la verdadera inmortalidad no estaba en el control de las rutas, sino en el control de las industrias del mañana, volviéndose una parte tan intrínseca de la economía que extirparla causaría un colapso sistémico. Mientras tanto, la respuesta de las autoridades se ha vuelto un teatro del absurdo. La DEA y la Marina siguen celebrando la incautación de laboratorios de metanfetamina en la sierra, como si fueran victorias estratégicas. Es como si estuvieran orgullosos de encontrar una imprenta de billetes falsos, sin darse cuenta de que el enemigo ahora es dueño del Banco Central. Su percepción del problema no ha evolucionado en 20 años. Siguen buscando a un hombre con sombrero en un rancho, cuando deberían estar auditando los fondos de cobertura que operan desde la Ciudad de México o Zúrich. El tiempo ha creado una brecha tan grande entre la naturaleza del enemigo y las tácticas para combatirlo, que la guerra no está perdida. Es simplemente irrelevante. Para mí, el tiempo ha sido un maestro cruel. Cada año que pasa, la magnitud de lo que ayudé a construir se vuelve más clara y más monstruosa. Mi perspectiva ha cambiado de una soldado que cumplía órdenes a la de una arquitecta que ve su creación devorar el mundo. La culpa ya no es por las muertes que causé directamente, sino por haber diseñado los sistemas que permiten miles de muertes anónimas y limpias. Las muertes por sobredosis de fentanilo fabricado en laboratorios que financiamos, las muertes económicas de competidores que arruinamos, la muerte lenta de la democracia en regiones donde compramos a cada político. Ya no me veo como una superviviente sino como la portadora de un pecado original, uno que solo puede expiarse desmantelando la catedral que ayudé a erigir. Al final, el tiempo ha creado la paradoja definitiva. Ha hecho que el imperio de la Pantera sea más fuerte, más rico y más invulnerable que nunca. Pero también ha sembrado las semillas de su propia destrucción. Ha convertido a Mencho en un anacronismo inestable, y me ha dado a mí la distancia y la claridad para entender todo el panorama. Su sistema es casi perfecto, diseñado para resistir cualquier ataque externo. Sin embargo, no fue diseñado para resistir una implosión causada por sus dos piezas fundacionales, el martillo que se vuelve contra la mano que lo empuña, y la arquitecta que decide demoler su propio edificio. El tiempo, que fue su mayor aliado para construir en las sombras, ahora forja las dos únicas armas que podrían destruirla a la luz del día. El punto de quiebre, el momento en que el velo se rasgó y vi el verdadero rostro del monstruo, no ocurrió en un tiroteo ni en una sala de tortura. Sucedió en el silencio de un coche, en una calle oscura de la Ciudad de México, con el pulso martillando en mis sienes. La misión era simple en su brutalidad, un sello distintivo de la escuela de Mencho: eliminar a un subsecretario de gobierno llamado Arenas. Era un hombre que estaba obstaculizando uno de nuestros proyectos de infraestructura para el lavado de activos. El plan era una emboscada clásica, un ataque frontal, abrumador, diseñado para no dejar testigos, y para enviar un mensaje de terror a toda la clase política. Era una carnicería anunciada, un acto de violencia tan ruidoso y público como los que habían cimentado la leyenda del CJNG. Teníamos a Arenas vigilado. Conocíamos su rutina, su escolta, sus puntos débiles. La orden, transmitida por el canal habitual desde uno de los lugartenientes de Mencho, era clara: quiero su cabeza y la de sus guardias en las noticias de la mañana. Que no quede duda de quién manda. Mis hombres y yo estábamos en posición con las armas listas, la adrenalina corriendo como veneno por nuestras venas. Era una operación de alto riesgo, casi suicida, pero así funcionaban las cosas. La violencia era la respuesta a todo. Era el lenguaje que todos en ese mundo entendían. Estábamos a menos de 5 minutos de actuar, de desatar el infierno, cuando la radio encriptada que solo yo llevaba, la de Asuntos Especiales, emitió un pitido que helaba la sangre. Nunca había recibido una comunicación por ese canal en medio de una operación.
era para directrices estratégicas, no para órdenes de campo. Una voz distorsionada, tranquila, sin género, cortó el silencio. Operación Arenas cancelada. Repitan, aborten la acción física. Procedan con el protocolo, Sombra 2. Confirmen. Mi comandante de célula, un hombre que había sobrevivido a docenas de enfrentamientos, me miró con incredulidad. ¿Qué demonios es, Sombra 2? Susurró. La voz en el radio respondió como si hubiera leído su mente. La operadora sabe las instrucciones. Cualquier desviación será considerada traición. Central fuera. En ese instante, el miedo que sentí no fue al ejército ni a la policía. Fue a esa autoridad invisible, que podía detener una matanza con una sola frase. El protocolo Sombra 2 no estaba en ningún manual de sicario. Era un plan que yo misma había ayudado a diseñar en un ejercicio teórico meses atrás, creyendo que era solo una hipótesis. No implicaba balas, sino información. En lugar de atacar, conduje sola a un café internet en una colonia popular. Usando una red segura, subí un archivo encriptado a un servidor offshore y envié el enlace a un contacto en un periódico digital que estaba en nuestra nómina. El archivo contenía pruebas fabricadas pero indistinguibles de las reales, que vinculaban al subsecretario Arenas no con nosotros, sino con una red de tráfico de menores y con cuentas bancarias secretas financiadas por un cártel rival. No lo matamos, lo aniquilamos. Al día siguiente, el rostro de Arenas estaba en todas las noticias, pero no como una víctima de la violencia del narco. Era un monstruo, un paria. Su carrera, su reputación, su vida entera se desmoronaron en cuestión de horas. Fue entonces cuando todo hizo clic en mi cabeza con la fuerza de un rayo. La brutalidad de Mencho no era la estrategia, era la distracción. Era el circo ruidoso y sangriento que mantenía al mundo mirando hacia otro lado mientras la Pantera, la verdadera mente maestra, jugaba una partida de ajedrez a escala nacional. Nosotros no éramos soldados en una guerra. Éramos peones movidos por una mano invisible en un tablero mucho más complejo y aterrador de lo que jamás había imaginado. Esa revelación cambió mi percepción de todo. Comprendí que la violencia que ejercíamos era una herramienta primitiva, usada para moldear la opinión pública y aterrorizar a nuestros enemigos más débiles. Pero las verdaderas batallas, las que definían el futuro del imperio, se libraban en silencio, en salas de juntas, en servidores encriptados y en las redacciones de los periódicos. El poder de la Pantera no residía en su capacidad para matar, sino en su capacidad para controlar la narrativa, para destruir a un hombre con un correo electrónico en lugar de una bala. Fue una jugada de una sofisticación despiadada, y me di cuenta de que mi frialdad táctica no era para ganar tiroteos, sino para ejecutar estas operaciones quirúrgicas. A partir de ese día, el miedo cambió de forma. Ya no temía morir en un enfrentamiento, empecé a temer ser estratégicamente innecesaria. Entendí que cada movimiento, cada ascenso, cada pieza de información que se me confiaba, no era una recompensa sino un cálculo. Yo era un activo, una herramienta especializada en el arsenal de la Pantera. Y como cualquier herramienta, podía ser reemplazada o desechada cuando una más eficiente estuviera disponible. La Operación Arenas me abrió los ojos a la verdadera naturaleza del poder, pero también me mostró el abismo. Estaba más cerca del centro que nunca, pero el centro no era un trono, era el ojo de un huracán, un vacío frío y calculador que podía borrarme de la existencia con la misma facilidad con la que había borrado a ese subsecretario. Las consecuencias de esta verdad van más allá de reescribir la historia de un cártel. Esta revelación dinamita la mitología completa sobre la que se sostiene la percepción pública del crimen. El mundo se acostumbró a la figura del narco como un bárbaro con botas y sombrero, un monstruo visible y por lo tanto combatible. Mi confesión demuestra que ese monstruo era un producto de marketing, una cortina de humo diseñada para ocultar una verdad mucho más aterradora. El verdadero poder es corporativo, anónimo, y opera con las mismas herramientas que un fondo de cobertura de Wall Street. Esto no solo expone la ineficacia de la guerra contra las drogas, expone una enfermedad en el alma de nuestras instituciones. Si la línea entre un criminal y un estratega financiero se ha borrado, ¿en quién podemos confiar?
La cultura que glorificaba al capo violento, ahora debe enfrentarse a que el verdadero arquitecto del mal no empuña un arma, sino un teclado. El impacto económico es un terremoto silencioso. La Pantera no construyó un imperio subterráneo, tejió su poder directamente en la trama de la economía legítima. Piense en las implicaciones. La empresa de tecnología con un crecimiento meteórico en la bolsa mexicana, el resort de lujo en la Riviera Maya que genera miles de empleos, la exportadora de aguacate que abastece a supermercados en Europa y Estados Unidos. ¿Cuántos de estos son vehículos para lavar dinero y consolidar control? Mi testimonio no es una acusación contra una organización criminal, es un acta de defunción para la inocencia económica. El sistema no fue simplemente infiltrado, fue diseñado para ser explotado de esta manera. La Pantera solo entendió las reglas del capitalismo depredador mejor que nadie, y las aplicó con una eficiencia militar. El dinero que fluye en sus venas no está manchado de sangre, está legitimado por contratos, acciones y transacciones que parecen impecables. Al final, mi confesión resume una conclusión devastadora que el mundo se ha negado a aceptar. Hemos estado librando la guerra equivocada, persiguiendo al fantasma equivocado, con las armas equivocadas. Mientras los gobiernos gastaban miles de millones en drones, informantes y operativos militares para cazar a un hombre, la verdadera amenaza consolidaba su poder en salas de juntas y paraísos fiscales. El poder en el siglo XXI ya no se mide en toneladas de cocaína, sino en terabytes de información, en influencia política y en el control de las cadenas de suministro globales. El enemigo dejó de ser una fuerza externa que ataca al sistema, se convirtió en el sistema mismo, un parásito que ha mutado hasta volverse indistinguible de su huésped. Mi historia no es solo el relato de un cártel, es la autopsia de un modelo de seguridad global que murió hace mucho tiempo y nadie se dio cuenta. Por eso estoy aquí, rompiendo el único juramento que importaba, sabiendo que cada palabra que pronuncio es un clavo más en mi propio ataúd. Lo hago porque entendí que no se puede matar a un fantasma con balas. La única manera de luchar contra una sombra es arrastrarla a la luz, obligarla a tomar forma, a tener un nombre más allá de una leyenda susurrada con miedo. El mundo buscaba un monstruo en la sierra, un animal salvaje que pudieran cazar y exhibir como trofeo. Se equivocaron de ecosistema. No entendieron que el depredador más peligroso ya no se esconde en la selva. La Pantera había encontrado un lugar mucho mejor para camuflarse, un lugar donde nadie pensaría en buscarla. La normalidad.